En Veloria, un simple gesto humano puede sellar un tratado, o iniciar un matrimonio interplanetario. Yo solo quería explicar la esgrima. Ella pidió ver mi espada. Mi primer día en el Museo Galáctico de Xenocultura comenzó con un café tibio, una corbata torcida y la sensación incómoda de estar fingiendo un trabajo para el que no estaba preparado. Técnicamente era consultor de experiencia humana. Pero la verdad es que el único motivo por el que me contrataron fue porque el traductor automático aún no sabe cómo interpretar sarcasmo humano sin provocar incidentes diplomáticos. La sala principal estaba llena de delegaciones alienígenas, cada una más extravagante que la anterior. Había embajadores con 3 cuellos y bufandas brillantes que parecían flotar, criaturas gelatinosas en cápsulas antigravedad. Y un grupo de reptilianos que no dejaban de chasquear la lengua como si estuvieran midiendo la humedad del aire. Yo debía darles una introducción cultural sobre las artes marciales humanas, algo tranquilo, seguro y completamente libre de escándalo. Eso era el plan. Me aclaré la garganta y levanté la réplica de una espada de esgrima olímpica. Esto, distinguidos visitantes, es una espada, dije, sonriendo como si me creyeran experto. En mi mundo se usa para el deporte, no para la guerra. Algunos asintieron, otros parecían distraídos con las luces del techo. Todo normal, hasta que la multitud se abrió como el mar ante la entrada de alguien que no podía ser otra cosa que importante. La princesa Lyra Bailen caminaba como si el suelo estuviera orgulloso de sostenerla. Alta, de piel luminosa con reflejos dorados, y unos ojos que parecían contener un océano oscuro salpicado de luces. Llevaba un vestido tejido con filamentos metálicos que captaban cada destello de la sala. 2 guardias con armaduras ornamentadas la escoltaban, aunque ellos evitaban mirarla directamente. Se detuvo frente a mí. Su voz, profunda y suave, resonó como música peligrosa. Humano, dijo, con una ligera inclinación de cabeza. Muéstrame tu insolente espada reproductiva. El silencio fue inmediato. Ni siquiera los traductores automáticos se atrevieron a emitir sonido. Sentí como la temperatura de mi cara subía 10 grados. «Perdón, ¿mi qué?», logré preguntar. «Tu espada. La legendaria arma que, según los archivos de Castril, solo los humanos empuñan con versatilidad». Sonrió como quien hace un cumplido y un reto al mismo tiempo. «Quiero verla». Podía escuchar a mi jefa del museo susurrando a mis espaldas, «Di que sí, Jack, si no, perdemos el tratado comercial». Su Alteza, intenté mantenerme profesional. Creo que hay un pequeño malentendido cultural. Esto es una espada deportiva. Para entrenamiento. «Entréname», ordenó ella. Alguien tosió al fondo. Los guardias anotaban cada palabra. La princesa me miraba sin pestañear, y yo juraría que su mirada se deslizaba de mi cara a mis manos, luego a la espada que sostenía. «Podemos programar una demostración privada», cedí, porque negarme no parecía una opción sana para mi futuro. Su sonrisa se ensanchó apenas, suficiente para que yo me sintiera como un pez que acaba de morder el anzuelo. «Mañana. En mi nave. Trae tu espada y, paciencia». El resto de la presentación fue un borrón. Apenas recuerdo a los embajadores dispersándose y a Glorp, mi compañero de habitación, una masa viscosa azul con forma indefinida, acercándose con lo que supuse era su versión de una ceja levantada. «Jack, ¿sabes que en Castril espada reproductiva es un título ceremonial que implica prueba física ante la corte?», dijo, burbujeando como si estuviera tragando risas. «No. No lo sabía», respondí, ya imaginando todas las maneras en que esto podía acabar mal. Pasé la noche repasando excusas, protocolos y hasta inventando un discurso sobre esgrima metafórica que esperaba me salvara de hacer el ridículo. Muse, la IA del museo, interrumpió mis ensayos cada media hora. Registro de comportamiento, ansiedad creciente. Recomendación, lleva flores, sugirió con tono burlón. La mañana siguiente, la nave real me recibió como si estuviera entrando en el vientre de una catedral luminosa. Columnas traslúcidas, aromas dulces que parecían flotar, música lejana tocada por instrumentos que no reconocía.
Lira me esperaba en el centro de una sala circular, sin corona pero con un traje ceñido que parecía hecho para moverse con libertad. Humano, has llegado. Su tono hacía que mi nombre pareciera irrelevante. Traje la espada, levanté el arma deportiva, intentando parecer casual. Ella dio un paso hacia mí. La distancia entre nosotros se redujo hasta que pude notar un perfume que recordaba a flores y metal caliente. Muéstrame cómo se empuña. Le entregué la empuñadura con cuidado, guiando sus dedos largos y fríos para que la sostuviera correctamente. El contacto me provocó un leve escalofrío. Así, dije. Firme, pero no rígida. Interesante, murmuró. En mi planeta, las armas se manejan con ambas manos, para mayor control. También es posible, me detuve, porque su mirada tenía algo de prueba y algo de juego. Pero requiere coordinación. Ella se colocó frente a mí, imitando la postura que le mostré. Sus ojos nunca se apartaban de los míos. Cada corrección que hacía implicaba acercarme un poco más, hasta que sentía el calor de su respiración. ¿Y ahora?, preguntó, con una media sonrisa. Ahora, avanzas. Paso corto. Le mostré, retrocediendo. Ella me siguió, su falda larga deslizándose como agua oscura. ¿Es esto combate o cortejo?, dijo de pronto. Depende de quién gane, respondí sin pensar. La risa que soltó fue breve, pero suficiente para relajarme, un poco. Practicamos estocadas y paradas durante varios minutos, hasta que uno de sus guardias entró para avisar que el gran observador estaba listo para evaluar. ¿Evaluar qué?, pregunté. Nuestra compatibilidad, respondió ella con toda naturalidad. Es un requisito para validar el intercambio cultural y cualquier alianza futura. Sentí que el corazón me daba un salto. Antes de que pudiera protestar, me tomó del brazo y me arrastró hacia una puerta decorada con símbolos brillantes. No te preocupes, humano. Solo necesitas seguir mi ritmo, y no soltar tu espada. La puerta se cerró tras nosotros con un sonido definitivo. El pasillo que conducía a la sala de evaluación parecía interminable. Paredes doradas, arcos altos, un suelo que reflejaba como espejo cada paso que dábamos. Lira avanzaba a mi lado con esa seguridad que solo tienen quienes saben que todos se apartarán de su camino. Yo, en cambio, tenía la garganta seca y una espada deportiva que de pronto me parecía un chiste peligroso. ¿Compatibilidad?, susurré mientras caminábamos. Esto es una prueba física o... Es todo, respondió sin mirarme. Físico, mental, y un poco de alma. No sabía si eso me tranquilizaba o me daba más miedo. Un par de guardias ceremoniales abrieron la puerta principal. Dentro, la sala era un círculo perfecto, iluminado por una luz dorada que no venía de ninguna lámpara visible. En el centro, un anciano alienígena de piel gris y ojos como cuentas de obsidiana nos observaba. Vestía una túnica cubierta de símbolos y sostenía un bastón con una esfera luminosa en la punta. Gran observador Beinor, dijo Lira con respeto. Vengo a demostrar la compatibilidad de mi espada humana. El anciano ladeó la cabeza, estudiándome como si fuera un objeto curioso. Acércate, humano. Obedecí, intentando no tropezar. El bastón se elevó y la esfera proyectó un halo que nos envolvió a los tres. Una sensación de calor recorrió mi piel. En Castril, dijo Beinor con voz grave, la compatibilidad se mide por sincronía. No basta con blandir un arma, debe moverse como si fuera parte de ti y de tu pareja. Me quedé en silencio, procesando eso. Lira se acercó un paso, tan cerca que nuestras manos casi se rozaron. Sujétala conmigo, ordenó. Tomé la empuñadura de la espada. Ella cubrió mi mano con la suya. Sus dedos eran fríos al inicio, pero empezaron a templarse. Nuestros ojos se encontraron, y durante un segundo se borraron el anciano, la sala, todo. Primer movimiento, dijo Beinor. Lira se inclinó hacia mí, guiando mi brazo en un arco suave. Su perfume me rodeó, y tuve que concentrarme para no perder el ritmo. Sigue mi respiración, susurró ella.
Noté cómo su pecho subía y bajaba lentamente, y yo traté de acompasarlo. El anciano asintió, murmurando algo sobre armonía de flujo. Segundo movimiento. Defensa compartida, indicó. Ella dio un paso hacia atrás y me arrastró con ella, hombro con hombro. El contacto de su brazo contra el mío era constante, casi eléctrico. En cada giro, la tela de su traje rozaba mi mano libre. Intentaba no pensar demasiado en ello, pero su proximidad lo hacía imposible. Te estás poniendo tenso, dijo en voz baja, con una sonrisa que parecía conocer la causa exacta. Afloja la mano. Es más fácil decirlo, comencé, pero ella giró de repente y quedamos frente a frente, tan cerca que nuestras narices podrían haberse tocado. Tercer movimiento. Ataque conjunto, anunció Beinor. Lyra empujó la espada hacia adelante y yo acompañé el movimiento. Sentí su aliento, rápido y cálido, mientras la hoja cortaba el aire. Nuestros pasos se sincronizaron sin esfuerzo, como si hubiéramos practicado años en lugar de minutos. La energía fluye, dijo el anciano. Ahora, la prueba final. La esfera de su bastón emitió un destello más intenso. El suelo bajo nuestros pies cambió de textura, volviéndose elástico, como si pisáramos arena firme. Lyra me miró con un brillo en los ojos. Esto es el círculo de unión, explicó. Aquí no se gana con fuerza, sino con conexión. ¿Y si fallo? Pregunté. Entonces el tratado se derrumba, y yo también. Lo dijo sin dramatismo, como si fuera un hecho simple. No había tiempo para dudas. El anciano marcó un compás con su bastón, y Lyra se movió. Yo la seguí, bloqueando y atacando en perfecta alternancia. Ella giraba, su cabello rozaba mi mejilla, su mirada me evaluaba en cada paso. Hubo un momento en que perdí el equilibrio. Su mano en mi espalda me sostuvo, firme y segura. No me sueltes, murmuró, y sentí que no hablaba solo de la espada. El último movimiento fue un salto coordinado hacia adelante. Aterrizamos a la vez, espada extendida, respirando al unísono. Beinor golpeó el suelo con su bastón. Compatibilidad confirmada, declaró. La espada y su portadora son uno. Un murmullo recorrió la sala, proveniente de las figuras que hasta ese momento no había notado, consejeros, cortesanos y sirvientes que observaban desde las sombras. Lyra sonrió, pero no soltó mi mano. Has pasado, me dijo. Y ahora, según la tradición, eres oficialmente mi instructor personal. ¿Instructor? Repetí. Y compañero en cualquier exhibición ceremonial, añadió, con una mirada que hacía que la palabra ceremonial sonara todo menos formal. Beinor se acercó y me entregó un brazalete metálico. Esto marca tu vínculo. Mientras lo lleves, la princesa puede llamarte en cualquier momento, para entrenar. Me puse el brazalete, notando que se ajustaba solo, como si me reconociera. Lyra me observaba con esa media sonrisa suya, como si ya estuviera planeando la siguiente lección. Salimos juntos de la sala. El pasillo se sentía más corto ahora, pero la tensión era más densa. Caminábamos en silencio, aunque nuestras manos seguían rozándose de vez en cuando, como por accidente. Hay un evento en 2 días, dijo de pronto. El baile de las espadas. Es complejo. ¿Complejo cómo? Movimiento, coordinación y química. Mucha química. Me detuve. Lyra, ¿estás segura de que esto no es solo una gran broma interplanetaria? Se volvió hacia mí, acercándose lo suficiente para que su voz bajara a un susurro. Si lo fuera, ¿estarías divirtiéndote? No supe qué responder. Sus ojos me retuvieron un segundo más antes de que ella se apartara, continuando su camino como si nada hubiera pasado. Al llegar a la plataforma de transporte, sus guardias nos esperaban. Lyra subió a la nave y, justo antes de que la puerta se cerrara, me dijo: Prepárate, humano. La próxima lección será, mucho más intensa. La compuerta se cerró con un sonido metálico. Me quedé mirando la nave alejarse, con el brazalete brillando débilmente en mi muñeca y una certeza incómoda, no sabía si estaba en problemas o en algo mucho mejor.
El mensaje llegó esa misma noche, una invitación oficial, sellada con el emblema dorado de la casa Bailen. Dentro, letras brillantes anunciaban que el baile de las espadas se celebraría en la gran sala del trono orbital y que mi presencia no solo era solicitada, sino obligatoria. Glorp, que se encontraba a mi lado intentando hacer palomitas de maíz en un microondas adaptado para 3 atmósferas distintas, dejó escapar un burbujeo que sonó sospechosamente a carcajada. ¿Sabes que en ese baile las parejas deben moverse como si estuvieran sincronizadas en todo?, preguntó, dejando que la última palabra quedara flotando con un significado nada inocente. Defínete en todo, dije, aunque una parte de mí prefería no saberlo. Postura, respiración y hasta el ritmo cardíaco, explicó, agitando una especie de pseudópodo. Y si pierdes el compás, la tradición dicta que la pareja reajuste la conexión en privado. Me quedé mirando el brazalete que todavía llevaba en la muñeca. Brillaba suavemente, como si supiera lo que me esperaba. 2 días después, me encontré frente a la entrada de la nave real. La alfombra parecía hecha de filamentos de cristal líquido, y a cada paso que daba se encendían patrones luminosos que marcaban mi avance. Guardias con armaduras plateadas me escoltaban hacia el corazón de la nave. La sala del trono se había transformado. El suelo era un mosaico móvil que mostraba constelaciones, girando lentamente bajo los pies de los invitados. Columnas vivas, literalmente vivas, con flores que se abrían y cerraban al ritmo de la música, rodeaban el espacio. Y allí, en el centro, Lyra. Vestía una túnica negra ajustada con bordes dorados, que dejaba al descubierto sus hombros y caía como una cascada fluida hasta el suelo. Cuando me vio, sonrió, y la música pareció cambiar de tono. Humano, dijo con un brillo travieso en los ojos. ¿Has venido preparado, o debo preocuparte yo misma? No estoy seguro de que mis pies sepan lo que firmaron, respondí, intentando sonar más confiado de lo que me sentía. Ella dio un paso hacia mí, y pude notar cómo la sala entera parecía apartarse para dejarnos espacio. Tomó mi mano, y la sensación fría del primer contacto se convirtió, poco a poco, en calor. Esta noche, susurró, representamos a 2 mundos. Si caemos, caen con nosotros. El maestro de ceremonias anunció nuestros nombres y la música cambió. Un compás marcado por tambores bajos y cuerdas agudas llenó el aire. Lyra se colocó frente a mí, y de pronto estábamos en el centro de un círculo de dignatarios. Sigue mis pasos, ordenó, y yo obedecí. El primer movimiento fue simple, un cruce hacia la izquierda, giro y estocada simbólica con la espada ceremonial que ambos llevábamos. Pero pronto los pasos se aceleraron. Ella giraba y yo tenía que reaccionar al instante, evitando pisarle la túnica o, peor, perder el equilibrio. En un momento, su rostro quedó a centímetros del mío. Podía sentir su respiración y el leve roce de su cabello en mi mejilla. Tu pulso está acelerado, dijo sin apartar la vista. Eso puede interpretarse como interés. O nervios, repliqué, aunque el calor en mis orejas probablemente me delataba. En Castril no distinguimos mucho, murmuró, y giró bruscamente, obligándome a sostenerla por la cintura para evitar que cayera. El público murmuró algo que no entendí, pero que sonaba a aprobación. Cada vez que nuestras manos se tocaban, el brazalete en mi muñeca emitía un destello, como registrando la intensidad del momento. Fue entonces cuando noté a un hombre observándonos desde el borde del círculo, alto, vestido con una armadura ceremonial oscura, y con una expresión que mezclaba orgullo y amenaza. Lyra no necesitó mirar para saber que yo lo había visto. Lord Tane, dijo, sin detener el baile. Mi prometido por acuerdo familiar. La palabra prometido me cayó como una piedra. ¿Prometido? Logré preguntar mientras ejecutábamos un giro doble. No por mucho tiempo, añadió con un tono tan seguro que me hizo olvidar el resto de la pregunta. Tane avanzó hacia nosotros cuando la música cambió de nuevo, adoptando un ritmo más rápido. Con una inclinación de cabeza al maestro de ceremonias, se unió al baile, colocándose frente a mí como un retador silencioso. Según la tradición, dijo con voz grave, puedo desafiar al portador de la espada a una prueba de destreza por el derecho a ser pareja de la princesa.
El murmullo en la sala se intensificó. Lyra frunció el ceño, pero no detuvo la música. Jack, me dijo en un susurro rápido, no le des el gusto de intimidarte. El desafío comenzó sin previo aviso. Tane giró con fuerza, obligándome a responder con un paso lateral rápido. Los movimientos ya no eran solo de baile, eran fintas, bloqueos, pequeñas provocaciones disfrazadas de coreografía. Cada vez que nuestras espadas ceremoniales se tocaban, el sonido resonaba más fuerte de lo que parecía posible. Tienes buen equilibrio para un terrestre, gruñó Tane, presionando su hoja contra la mía en un giro cerrado. Gracias, supongo, dije, y forcé una separación con un empuje suave que, para mi sorpresa, arrancó un aplauso del público. Lyra aprovechó el momento para interponerse entre nosotros, enlazando su brazo con el mío. En Castril, anunció en voz alta, no gana el más fuerte, sino el que mejor conecta con su pareja. La música se tornó más sensual, con un ritmo lento y marcado. Los movimientos ahora requerían proximidad absoluta, manos entrelazadas, giros con nuestros cuerpos casi unidos, pasos que nos obligaban a mirarnos sin pestañear. Tane intentó copiar, pero su ejecución rígida arrancó risas disimuladas de algunos espectadores. Lyra, en cambio, parecía fluir conmigo con una facilidad inquietante. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, había un segundo de silencio absoluto en mi cabeza. En el último compás, ella dio un salto hacia mí. La sostuve con ambas manos, sintiendo el peso ligero de su cuerpo y la presión de sus dedos en mi hombro. La multitud estalló en aplausos. El maestro de ceremonias declaró: compatibilidad reafirmada. El vínculo se mantiene. Tane se inclinó apenas, pero su mirada prometía que aquello no había terminado. Luego se retiró sin decir más. Lyra me guió fuera del círculo, hacia un balcón que daba a un mar de nubes iluminadas por la luz de 3 lunas. No estuvo mal para tu primera vez en un baile de las espadas, dijo, apoyándose en la barandilla. Gracias, aunque siento que casi fue un combate, respondí. Ella sonrió y se volvió hacia mí. En cierto modo lo fue. Y lo ganaste. Su proximidad me hizo olvidar el ruido de la sala. El viento suave traía el aroma de flores que no existían en la tierra. Su mirada se suavizó apenas. Mañana, dijo, bajando la voz, tendremos nuestra primera sesión privada de entrenamiento real. Sin público. Sin Tane. Sentí que mi corazón daba un salto. Antes de que pudiera contestar, un destello azul brilló en mi brazalete, y una voz mecánica, la de Muse, sonó en mi oído. Aviso, entrenamiento privado en la nave real, amanecer. Nota, el protocolo recomienda ropa cómoda y mente abierta. Lyra no dejó de mirarme. Espero que cumplas con ambas. Y así, con la música todavía resonando en la distancia, supe que lo que me esperaba al amanecer sería mucho más difícil y tentador. El amanecer me encontró frente a la compuerta lateral de la nave real, todavía preguntándome si Muse había exagerado con eso de la mente abierta. El pasillo estaba vacío, silencioso, como si todo el protocolo habitual se hubiera evaporado para dejar espacio a algo distinto. Lyra me esperaba en una sala que no había visto antes. Las paredes eran lisas, de un tono ámbar suave que emitía una luz cálida. El suelo, acolchado, parecía hecho para absorber caídas o para movimientos que requerían flexibilidad. En una esquina, descansaban 2 espadas ceremoniales, más ligeras que las de la noche anterior. Llegas justo a tiempo, dijo, con esa calma que hacía que cada palabra pareciera medida. Vestía algo muy distinto a lo que yo había visto en público, una prenda ajustada que dejaba libre la movilidad de brazos y piernas, y que, para mi desgracia, revelaba más de lo que yo estaba preparado a procesar tan temprano. Muse me dijo que debía traer ropa cómoda, respondí, intentando sonar natural mientras me tocaba la camiseta para justificarme. Bien, asintió. Hoy aprenderás el verdadero flujo de la espada. Suena intenso. Lo es. Su mirada tenía ese brillo que mezclaba reto y juego. En Castril, un portador de espada no solo debe golpear. Debe leer cada gesto de su pareja, anticipar, respirar igual.
Tomó una de las espadas y me tendió la otra. El metal estaba tibio, como si hubiera estado esperándome. Nos colocamos frente a frente. Primero, el vínculo de mirada, indicó. ¿Eso es un paso técnico o un truco para ponerme nervioso? Pregunté. Ambos. Sonrió. Nos miramos. No de ese modo casual de una conversación, era un contacto visual sostenido, profundo, que te obliga a escuchar con los ojos lo que la boca no dice. Por un momento, sentí que si apartaba la vista rompería algo. Ahora, continuó ella, bajando apenas la voz, sincroniza tu respiración con la mía. Lo intenté. Inspirar, exhalar, al principio fácil, pero luego la distancia mínima y el ritmo lento empezaron a alterar mi propio pulso. Su pecho subía y bajaba, y yo debía seguirlo como si dependiera de ello. Perfecto, murmuró. Vamos a movernos. Comenzamos con pasos lentos, girando en círculo. Ella avanzaba, yo retrocedía, nuestras espadas apenas se tocaban en un roce que parecía más una caricia que un choque. Cada vez que nuestras manos se acercaban, el brazalete en mi muñeca emitía un destello. Ese brillo, dije sin dejar de moverme, ¿qué significa? Que el vínculo se está reforzando, contestó. Entre más destellos, más difícil será que alguien lo rompa. Un pensamiento incómodo me cruzó, si este entrenamiento seguía así, acabaría con el brazalete ardiendo. Ella cambió el ritmo sin aviso, obligándome a reaccionar rápido. Un giro hacia la izquierda, un cruce que nos dejó hombro con hombro, su perfume envolviéndome otra vez. En un momento, la espada de ella rozó la mía y bajó hasta atraparla, quedando nuestras manos enlazadas por las empuñaduras. En combate, esto sería un punto muerto, explicó. Pero en el flujo, es una oportunidad para medir compatibilidad. No supe si responder o tragar saliva. Opté por la segunda. De pronto, la sala entera cambió. Luces más intensas comenzaron a proyectarse en las paredes, formando figuras que imitaban un público invisible. Lira no se detuvo. En Castril, el entrenamiento privado también es un ensayo para los ojos de los demás. No te distraigas. Era difícil no distraerse cuando cada movimiento nos acercaba más. Ella me guiaba con firmeza, pero siempre dejaba espacio para que yo improvisara. Descubrí que, cuando añadía un paso propio, ella sonreía, como si estuviera comprobando algo. No eres tan rígido como creía, comentó en un momento. Tomo eso como un cumplido. Deberías. Seguimos así durante lo que debieron ser minutos, aunque se sintieron más largos. La tensión no estaba solo en los músculos, estaba en cada pausa, en cada vez que nuestros ojos se encontraban entre movimientos. De pronto, ella detuvo todo y bajó su espada. Hora de la última prueba. ¿Más difícil que esto? Pregunté. Mucho más. Se acercó, dejando la espada a un lado. Sin armas. Solo contacto. Me quedé inmóvil. ¿Contacto, como en combate cuerpo a cuerpo? Como en aprender a sostener al otro sin romper el ritmo. Se colocó frente a mí, levantó mis manos y las guió hasta sus hombros. Su piel, bajo la tela ligera, estaba fría al tacto pero se calentaba rápido. Luego, ella apoyó sus manos en mi cintura. Ahora mueve los pies conmigo, ordenó. Avanzamos y retrocedimos, giramos, nuestros cuerpos manteniendo una distancia mínima. A veces esa distancia desaparecía por un segundo, y ahí era cuando sentía que el aire se volvía más denso. La respiración compartida, el calor, el roce, todo mezclado en un silencio donde solo importaba seguir en sintonía. Si pierdes el paso, yo lo sabré, susurró, y noté que lo decía como advertencia y como juego. No perdí el paso. Quizá por puro instinto, quizá porque su mirada no me lo permitía. Finalmente, ella se detuvo. Has pasado. ¿Y eso qué significa? Que ahora puedo reclamarte oficialmente como mi compañero de espada en el baile de la paz. Eso suena importante. Lo es. Y peligroso. Antes de que pudiera preguntar por qué, un sonido agudo cortó el momento.
El brazalete en mi muñeca emitió una secuencia rápida de destellos. Lyra frunció el ceño. Tenemos visita. La puerta de la sala se abrió y apareció un guardia, visiblemente tenso. Princesa, Lord Tane solicita una audiencia inmediata. Ha traído pruebas para cuestionar el vínculo. Ella me miró con calma, aunque sus dedos se apretaron en mi brazo. Parece que tu siguiente lección será en público, y mucho más peligrosa. Y sin darme tiempo para protestar, me arrastró hacia la salida, con el brazalete brillando como si supiera que lo que venía sería todo menos un simple baile. El pasillo hacia la sala de audiencias resonaba con pasos firmes y ecos metálicos. Lyra avanzaba a mi lado sin perder la calma, aunque yo podía sentir la tensión en el leve agarre de su mano sobre mi brazo. El brazalete en mi muñeca seguía emitiendo destellos cortos, como un pulso acelerado que no era del todo mío. ¿Qué significa exactamente pruebas para cuestionar el vínculo? Pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Significa que Tane cree poder demostrar que nuestra conexión no es auténtica, respondió ella. Y en Castril, eso se hace, de manera pública. No me gustaba el énfasis en esa última palabra. Las puertas se abrieron y nos recibió una sala semicircular, con gradas llenas de cortesanos y consejeros. En el centro, un espacio vacío iluminado por haces de luz que caían como columnas doradas. Tane ya estaba allí, vestido con una armadura ceremonial más recargada que la anterior, sosteniendo una espada que parecía hecha para impresionar más que para luchar. Princesa Lyra, dijo, inclinándose apenas. Y, humano. Lord Tane, respondió Lyra con una sonrisa controlada. ¿Qué es esto? El derecho a proteger la integridad de nuestra cultura, contestó él. Si tu vínculo con este invitado es real, superará la prueba de sincronía. Si no, quedará disuelto. Un murmullo recorrió las gradas. Lyra no apartó la vista de Tane. Acepto. Yo, que no había abierto la boca para dar mi opinión, me encontré de pronto en medio del círculo. Un funcionario con túnica púrpura se acercó y nos explicó, muy amablemente, que la prueba de sincronía consistía en ejecutar una secuencia de movimientos de combate y baile, sin romper contacto visual, sin perder el ritmo, y sin que la espada de ninguno tocara el suelo. ¿Y si fallamos? Pregunté. Pierdes el derecho al vínculo, respondió el funcionario. Y el tratado se renegocia sin ti. No había mucho más que decir. Lyra se colocó frente a mí. Sus ojos tenían ese brillo que me decía que, pese a todo, disfrutaba el desafío. Recuerda la respiración, Jack. Y, no me hagas quedar mal. La música comenzó, un ritmo rápido, marcado por tambores profundos y un instrumento de cuerdas que parecía cantar. Dimos el primer paso juntos, girando hacia la derecha. Las espadas se cruzaron en un destello y luego se separaron, siguiendo la coreografía que habíamos practicado en privado. El público observaba cada movimiento. Sentía su mirada tanto como la de Lyra, que no se apartaba ni un segundo de mis ojos. Ella sonreía apenas, como si estuviera evaluando cada reacción mía. «Estás tenso», murmuró mientras nuestras espadas se entrelazaban por un instante. «No todos los días me juego un tratado interplanetario con un vals marcial», respondí. Ella rió, y el sonido me dio un segundo de calma. El siguiente paso fue un giro cerrado que nos dejó hombro con hombro. Podía sentir el calor de su cuerpo incluso a través de la tela. La música se aceleró. Tane, desde el borde del círculo, observaba con los labios apretados. Su mirada no era de simple rivalidad, era de alguien que estaba midiendo nuestras debilidades. «No lo mires a él», susurró Lyra. «Mírame solo a mí». Y lo hice. Por un instante, olvidé la sala, los jueces, el murmullo de los cortesanos. Solo estábamos ella y yo, respirando al mismo ritmo, girando como si el mundo entero dependiera de que no rompiéramos esa cadencia invisible. De pronto, el suelo bajo nuestros pies cambió. Era una de esas trampas teatrales de Castril, segmentos móviles que giraban para simular terreno inestable. Lyra se adaptó de inmediato, pero yo tuve que dar un paso más ancho para no caer.
Ella aprovechó para acercarse y colocar una mano breve en mi espalda, empujándome al ritmo correcto. Confía, dijo, y sentí que lo decía en más de un sentido. Seguimos moviéndonos, y en cada giro encontraba su mirada esperándome. La coreografía llegó a la parte más complicada, una secuencia de 3 estocadas rápidas seguidas de un salto coordinado. Al caer, nuestras espadas se cruzaron sobre nuestras cabezas en una figura que arrancó un murmullo de aprobación del público. El funcionario anunció: última fase, contacto total. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, Lyra ya había dejado su espada a un lado y se acercaba. Ahora es como en el entrenamiento privado, dijo con una sonrisa que sabía exactamente lo que hacía a mis nervios. Sin armas. Solo nosotros. Colocó mis manos en sus hombros y apoyó las suyas en mi cintura. El ritmo de la música cambió a uno más lento, más marcado. El círculo entero nos observaba mientras avanzábamos y retrocedíamos, girando sin romper el contacto visual. Era distinto a antes. Aquí, cada paso no solo medía coordinación, medía confianza. Podía sentir su respiración, su pulso, y como sus dedos se tensaban ligeramente en ciertos momentos, como si me anclara para que no me apartara. En un momento, nuestros rostros quedaron a tan poca distancia que podía ver el brillo dorado en sus pupilas. Lo estás haciendo bien, susurró. Quizá demasiado. No supe qué responder. La música terminó con un acorde prolongado y nos quedamos inmóviles en el centro, mirándonos. El funcionario levantó la mano. Prueba superada. La sala estalló en aplausos. Lyra sonrió, y yo creí ver en su expresión algo más que triunfo. Tane, sin embargo, no aplaudió. Dio un paso adelante. Aún hay una cuestión pendiente, dijo. El baile de la paz está a 2 días. Si tu vínculo es tan fuerte como parece, aceptarán mi desafío final. ¿Qué desafío? Pregunté antes de que Lyra pudiera responder. Un duelo de exhibición en la arena central, ante todas las delegaciones. Ganar no es suficiente, deberán hacerlo con una coreografía que simbolice unión total. Lyra aceptó sin dudar. Estaremos allí. Cuando salimos de la sala, todavía podía escuchar el murmullo de los cortesanos comentando lo ocurrido. Caminamos en silencio hasta un pasillo lateral. Allí, lejos de las miradas, ella se detuvo y me miró con una intensidad que me hizo olvidar la política. Jack, dijo suavemente, el duelo no es solo espectáculo. Si ganamos, sellamos el tratado. Si perdemos, no habrá segunda oportunidad. Entonces, respondí, intentando sonar más seguro de lo que estaba, tendremos que ensayar mucho. Ella sonrió, y el brillo en sus ojos me hizo pensar que sus planes de ensayo incluirían más que pasos y espadas. Esta noche, en mis aposentos, dijo. Sin testigos. Y en ese momento, supe que la preparación para el baile de la paz iba a ser la lección más peligrosa y tentadora de todas. El rugido del público era tan fuerte que podía sentirlo en el pecho. Desde el túnel de entrada, la luz de la arena brillaba como un mar dorado. Lyra estaba a mi lado, vestida con una versión ceremonial de su traje de entrenamiento, negro profundo con hilos dorados que parecían moverse por sí solos, como si respiraran con ella. No mires a la multitud, dijo en voz baja. Mírame solo a mí. Eso ya me lo has dicho antes, respondí, intentando que sonara a broma, aunque sabía que no lo decía por romanticismo sino por estrategia. Ella giró la cabeza y sonrió apenas. Funciona. El maestro de ceremonias anunció nuestros nombres con un eco que retumbó por toda la arena. Miles de ojos, y probablemente algunas antenas y tentáculos, nos seguían mientras caminábamos hacia el centro. Al otro lado, Tane y su nueva pareja de espada, una guerrera alta con mirada fría, nos esperaban. Las reglas eran simples, 2 parejas, una coreografía de combate que representara unión y entendimiento, y un jurado compuesto por representantes de las delegaciones más importantes del sector. El problema era que simple en Castril casi nunca significaba fácil. La música comenzó, un pulso profundo, marcado por tambores y un coro de voces que parecían venir de todas partes a la vez.
Lira y yo nos colocamos frente a frente, nuestras espadas ceremoniales elevadas. Respira conmigo, susurró, y yo obedecí. El primer movimiento fue fluido, un cruce de pasos, las espadas rozándose en un gesto más cercano a una caricia que a un golpe. La sincronía se sentía perfecta, como si el entrenamiento privado hubiera dejado huellas en nuestros cuerpos que ahora guiaban cada movimiento. Tane y su pareja se movían con precisión militar, impecables, pero fríos. Nosotros girábamos y nos acercábamos como si cada paso fuera una conversación silenciosa. Lira me guiaba con pequeñas señales, una presión en la mano, un cambio sutil en la mirada, y yo entendía lo que quería antes de que lo dijera. Giro doble, ahora, indicó, y lo ejecutamos tan cerca que su cabello rozó mi mejilla. El brazalete en mi muñeca brilló con fuerza, arrancando un murmullo del público. La segunda fase del duelo exigía un intercambio de posiciones en el que uno debía proteger al otro de una serie de ataques simulados. Lira tomó la delantera, bloqueando las estocadas de Tane con movimientos rápidos, cada choque de metal enviando vibraciones hasta mi mano. Luego me empujó suavemente hacia adelante. Tu turno. Intercambié golpes con la guerrera de Tane, esquivando y devolviendo ataques, hasta que un impulso instintivo me llevó a improvisar, una finta hacia la izquierda y un giro que nos colocó a Lira y a mí espalda contra espalda. El público reaccionó con un aplauso inmediato. Eso no estaba en la rutina, murmuró ella. Tampoco lo de sobrevivir en esta arena, y míranos. Sentí que sonreía antes de que se lanzara hacia adelante para la siguiente secuencia. La fase final era la más peligrosa, el puente de confianza. Una pasarela estrecha se elevó en el centro de la arena, suspendida por campos de energía. Las parejas debían luchar sobre ella sin romper contacto visual y sin que ninguno cayera. Una caída simbólica significaba ruptura de vínculo. Subimos. La altura no era mortal, pero suficiente para que la caída doliera, y para que las delegaciones interpretaran cualquier error como una señal política. Lira avanzó primero, su mirada fija en la mía mientras nuestras espadas chocaban en un ritmo cada vez más rápido. Sentía la tensión en mis piernas, el ligero balanceo del puente bajo nuestros pasos. En un momento, ella dio un salto hacia mí, la sostuve por la cintura y giramos juntos para aterrizar de nuevo en equilibrio. Bien, susurró. Ahora, el cierre. Sabía lo que significaba, un salto sincronizado y un último cruce de espadas que simbolizara unidad. Pero justo cuando íbamos a ejecutarlo, Tane se adelantó, cortándonos el paso con una embestida que no parecía del todo simbólica. El puente vibró. Lira perdió pie por un segundo, y la tomé con fuerza antes de que resbalara del todo. Su mano se aferró a mi brazo, sus ojos fijos en los míos. No me sueltes, dijo, y no lo hizo en tono de orden, sino de súplica. No lo hice. Recuperamos el equilibrio y, sin más tiempo para pensar, improvisé el final, solté mi espada y tomé la suya con ambas manos, guiándola en un movimiento circular que nos unió físicamente, un solo portador, una sola hoja. La giramos juntos y cruzamos el puente hasta la plataforma central, donde levantamos la espada sobre nuestras cabezas. El público estalló. Los jueces se pusieron de pie. El maestro de ceremonias declaró: unidad confirmada. El vínculo es indivisible. Lira sonrió, y por un momento, la tensión se disolvió en el calor de su mirada. Me tomó de la mano y la apretó, no como gesto ceremonial, sino personal. Tane bajó la vista, su expresión una mezcla de derrota y algo más oscuro. Sabía que no se quedaría quieto, pero en ese instante no me importó. La multitud seguía vitoreando cuando Lira me llevó fuera de la arena, por un pasillo estrecho que desembocaba en una terraza abierta sobre el cielo nocturno de Veloria. Las luces lejanas de la ciudad brillaban como constelaciones. Lo hiciste, dijo, todavía con la respiración agitada. Lo hicimos, corregí. Se acercó, y la distancia entre nosotros se acortó hasta que sentí su aliento. El tratado está firmado. Pero, dejó la frase en el aire, como si fuera una invitación. ¿Pero, qué? Pregunté. Sus dedos rozaron el borde de mi brazalete, que seguía brillando débilmente. Ahora que no hay público,
Quiero que me enseñes una última lección, algo que no se pueda mostrar en la arena. Y con esa sonrisa peligrosa, supe que la verdadera prueba apenas estaba por comenzar.